Una estrella del cine yace inmóvil sobre su cama. Su rostro parece sereno, pero a su alrededor reina el misterio. En su mano, una fotografía que desapareció misteriosamente. Junto a ella, 3 cartas escritas a sus seres más cercanos. Una actriz amada, exitosa, deseada, y profundamente sola. Así fue hallada muerta Miroslava Stern, la joya del cine de oro mexicano. Pero lo que ocurrió esa noche va mucho más allá de un simple suicidio. ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Y por qué aún hoy su historia nos sigue estremeciendo? Si te apasionan las historias que sacuden, las leyendas envueltas en misterio, y las vidas que se apagaron antes de tiempo, suscríbete ahora mismo al canal. Dale clic a la campanita, porque aquí no solo revivimos el pasado, lo desentrañamos. Hoy te contaremos la verdad detrás de Miroslava Stern, una mujer que lo tuvo todo, excepto paz. Únete a esta comunidad que busca ir más allá de lo que los titulares quisieron mostrar. Miroslava no murió en una escena de cine. Murió en la vida real. Pero su muerte fue tan cinematográfica, tan cuidadosamente compuesta, que parecía ficción. Desde la posición de su cuerpo hasta las versiones encontradas sobre lo que sostenía en su mano, todo sugiere algo más que un simple acto de desesperación. Fue como si su tragedia hubiera sido escrita por un guionista que decidió que la última escena de su vida debía ser la más perfecta, y también la más triste. Pocos personajes en la historia del cine mexicano han causado tanto dolor, fascinación y teorías como ella. Miroslava era mucho más que una actriz hermosa, era un símbolo de una época, una mujer marcada por la guerra, los secretos familiares y el amor no correspondido. Su belleza le abrió las puertas de la fama, pero también la encerró en una jaula de cristal. Y tras cada aplauso, se escondía una lágrima que nadie veía o que nadie quería ver. La suya no fue una vida de película. Fue una tragedia real. Una historia que comenzó en Europa bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial, pasó por los salones de la alta sociedad mexicana y terminó en una cama silenciosa en Ciudad de México. Y aunque han pasado décadas desde su muerte, cada vez que se menciona su nombre, algo se estremece. Porque Miroslava Stern no se fue, simplemente se convirtió en mito. Nació en Praga con un destino incierto y rodeada de confusión. Su fecha de nacimiento es un misterio en sí misma, 1925, 1926 o 1927. Lo cierto es que fue adoptada por un matrimonio judío de buena posición social, el Dr. Oscar Stern y su esposa Miroslava Beka. De sus padres biológicos, nada se supo. Y como si su historia no fuera ya un rompecabezas, muy pronto el horror de la guerra la obligó a huir y despedirse para siempre de su abuela paterna, figura clave en su infancia. La persecución nazi alcanzó a su familia, que fue internada en un campo de concentración durante 3 semanas. El padre trató de salvarlos revelando que Miroslava era adoptada y su esposa no era judía, pero ni eso bastó. Lograron salir con vida, y emprendieron un largo escape por Bélgica, Finlandia y Suecia, hasta llegar a México en 1941. Miroslava tenía entonces 15 años, y un corazón marcado por la pérdida. Ya nunca sería igual. En Nueva York, a donde fue enviada para estudiar idiomas, conoció a un militar con quien vivió un amor breve y trágico. Él murió poco tiempo después, y Miroslava intentó quitarse la vida por primera vez. La soledad, la nostalgia por su hermano Ivo y las heridas emocionales fueron demasiado para ella. Aquella fue la primera vez que la muerte le susurró, y ella casi escuchó. Regresó a México decidida a comenzar de nuevo. Su belleza llamó la atención en uno de los eventos sociales más exclusivos de la capital, el baile blanco y negro. Fue coronada reina del evento, lo que le abrió las puertas para estudiar actuación en los estudios RKO en California. Parecía que por fin su vida tomaría otro rumbo. Pero en 1945, su madre murió de cáncer, sumiéndola en una nueva depresión. Intentó suicidarse por segunda vez. La vida insistía en golpearla, y ella resistía. Regresó a México y se inscribió en la Academia del Maestro Japonés Ekizano. Allí conoció a Jesús Jaime Gómez Obregón, el Bambi, con quien se casó en 1946. Pero la unión fue breve y dolorosa, según varios testimonios, él solo la usó para aparentar una imagen pública. Miroslava descubrió que el amor también podía traicionar. El divorcio fue inmediato. Y desde entonces, el miedo a la intimidad y a la entrega emocional creció como una raíz venenosa.
Debutó ese mismo año en el cine con Bodas Trágicas, al lado de Ernesto Alonso. En los años siguientes, trabajó sin descanso en títulos como A volar joven, junto a Cantinflas, Juan Charrasqueado, Nocturno de amor y La casa chica. Era una actriz versátil, con una capacidad interpretativa profunda, capaz de encarnar desde heroínas románticas hasta mujeres atormentadas. Pero siempre, detrás del personaje, estaba ella, cargando su dolor. En 1951, Miroslava filmó 7 películas, entre ellas Cárcel de mujeres y La muerte enamorada, donde interpretó irónicamente a la muerte. Sus papeles se volvían cada vez más oscuros, más introspectivos. Era como si el cine captara su tristeza y la proyectara sin filtros. Fue también ese año cuando participó en su segunda cinta estadounidense, The Brave Bulls, consolidando su presencia internacional. Parecía imparable. Entre 1952 y 1953, su carrera alcanzó nuevas cumbres. Recibió una nominación al Premio Ariel por Las tres perfectas casadas. Filmó El monstruo resucitado y Reportaje, entre otras. Pero su vida emocional se desmoronaba. Su secretaria reveló que intentó lanzarse de un auto en movimiento, un tercer intento de suicidio. Fue detenida a tiempo. Nadie imaginaba que Miroslava vivía al borde del abismo, y que no podía pedir ayuda. En 1954 solo actuó en La visita que no tocó el timbre. Y en 1955, grabó sus últimas películas, Escuela de vagabundos, Más fuerte que el amor y Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel. En esta última, su personaje es reducido a cenizas dentro de un horno. Pocos días después, la actriz sería cremada tras su misteriosa muerte. ¿Premonición? ¿Coincidencia? ¿O una siniestra ironía del destino? Ya tenía nuevos contratos, nuevas cintas por filmar, incluso una comedia junto a Tintan y Ninón Sevilla. El futuro parecía resplandeciente. Pero su alma estaba completamente apagada. El 9 de marzo de 1955, su luz se extinguió. Y con ella, nació una de las historias más inquietantes del espectáculo mexicano. Una muerte que aún hoy sigue envuelta en bruma. El 9 de marzo de 1955, la Ciudad de México amaneció con un rumor que pronto se transformó en noticia nacional: Miroslava Stern había sido encontrada muerta en su propia cama. Tenía apenas 29 años y una carrera en ascenso. La versión oficial hablaba de un suicidio por sobredosis de barbitúricos, pero desde el primer momento las dudas comenzaron a multiplicarse. La escena era inquietantemente perfecta, casi como una fotografía preparada para la prensa. Su ama de llaves, María del Rosario, declaró que la noche anterior la actriz le había pedido que se ausentara durante 1 o 2 días, insistiendo en que no regresara antes de las 6 de la tarde. Cuando la mujer volvió, tocó la puerta de la habitación y no obtuvo respuesta. Pensó que su patrona estaba fuera y se marchó. Al día siguiente, el silencio fue más sospechoso. Llamó a Ninón Sevilla, amiga y compañera de rodaje de Miroslava, y juntas decidieron entrar a la fuerza. Lo que hallaron parecía sacado de una película: la actriz, recostada del lado derecho, la cabeza apoyada en su propia mano, con el cabello perfectamente arreglado. Junto a ella, 3 cartas escritas con pulso firme, y en su mano derecha, una fotografía cuya identidad ha sido motivo de debate durante décadas. Algunos juraron que era Luis Miguel Dominguín, el torero que días antes se había casado con otra mujer. Otros sospecharon que era Ninón Sevilla. Incluso se habló del empresario Jorge Pasquel. La carta dirigida a su hermano Ivo estaba impregnada de ternura y dolor: perdóname que te cause dolor, sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Le pedía, además, que enviara una campanita de plata a Dominguín y que él fuese feliz. En la carta a su padre, se despedía con un simple y devastador: no puedo seguir, no tengo valor, te quiero. La tercera misiva, dirigida a un abogado, detallaba con frialdad cómo debían resolverse sus deudas. El misterio creció cuando las autoridades decidieron no realizar autopsia alguna. El cuerpo fue cremado rápidamente, sin pasar por la morgue. No hubo tiempo para una investigación profunda. Para muchos, esa prisa solo confirmaba que algo se estaba ocultando. ¿Acaso había personas poderosas interesadas en silenciar los verdaderos motivos de su muerte? ¿Por qué desaparecer así cualquier evidencia? Las teorías comenzaron a circular como pólvora. La más popular afirmaba que Miroslava se había quitado la vida por amor.
Para unos, el motivo fue Dominguín, que había elegido a Lucía Bosé. Para otros, el verdadero causante fue Cantinflas, con quien habría mantenido una relación secreta durante 7 años, marcada por promesas incumplidas. Ernesto Alonso, íntimo amigo de la actriz, aseguró que Dominguín solo fue un distracte, y que el mexicano casado era un cobarde que jugó con ella. Pero no todos creyeron en el suicidio. Otra teoría sostenía que Miroslava murió en el mismo accidente aéreo en el que falleció Jorge Pasquel, y que su cuerpo fue trasladado a su casa para encubrir el hecho. Incluso hubo quienes afirmaron que era una espía encubierta y que había sido asesinada por alguien cercano, quizá la misma Marta Aurelia, su manicurista y confidente. Historias que parecen sacadas de una novela negra, pero que se alimentan de los silencios y contradicciones que rodearon el caso. La coincidencia más perturbadora la dejó el cine. En Ensayo de un crimen, su último papel, un maniquí con su rostro es consumido por el fuego en un horno. Semanas después, su cuerpo real fue incinerado. Esa macabra semejanza llevó a muchos a pensar que, consciente o inconscientemente, Miroslava había dejado una pista sobre su destino. Una especie de despedida artística disfrazada de ficción. Más allá de la causa real, lo cierto es que Miroslava partió cuando su carrera estaba en su punto más alto. Tenía contratos para filmar en México y en Hollywood. Iba a trabajar con Tintán y Ninón Sevilla. Todo indicaba que el futuro sería suyo. Pero el pasado, ese que nunca dejó de perseguirla, fue más fuerte que cualquier éxito. Su muerte dejó un hueco enorme en la pantalla y una herida abierta en la memoria del cine mexicano. Un recordatorio de que, a veces, la luz más intensa es la que se apaga más rápido. Y que las historias más hermosas también pueden ser las más tristes. Tras su muerte, Miroslava Stern dejó de ser solo una actriz admirada para convertirse en un mito. Su imagen, congelada en fotografías en blanco y negro, pasó a representar la belleza trágica de una mujer que parecía destinada a vivir intensamente y morir joven. Los periódicos de la época no tardaron en alimentar el morbo, describiendo cada detalle de la escena, inventando versiones y especulando sobre la identidad de aquel misterioso retrato encontrado en su mano. El público, que la había visto interpretar a mujeres fuertes, apasionadas y seductoras, no podía comprender cómo alguien así podía estar atravesada por una tristeza tan profunda. Pero detrás de cada sonrisa en los estrenos, detrás de cada pose elegante frente a la cámara, había una mujer cargando con una infancia marcada por la guerra, una juventud de pérdidas y un presente de amores imposibles. El cine la mostraba invencible. La vida la tenía de rodillas. En 1993, la película Miroslava, protagonizada por Arielle Dombasle, intentó reconstruir su historia. Fue un retrato lleno de licencias artísticas, pero que recordó al público que su caso seguía siendo tan inquietante como el primer día. Años más tarde, en la cinta Cantinflas 2014, la actriz Anna Layevska volvió a encarnarla, acercando su figura a nuevas generaciones que quizá no sabían nada de la mujer detrás del mito. Sus romances, reales o inventados, siguen siendo objeto de debate. Para algunos, su corazón perteneció a Dominguín, para otros, el gran amor secreto fue Cantinflas. También hay quienes defienden que hubo una conexión más profunda con Ninón Sevilla, o que existieron otros vínculos que nunca se hicieron públicos. La verdad, quizá, se perdió para siempre en las conversaciones privadas y las cartas que nunca se mostraron. Las cartas que sí se conocen revelan un lado íntimo y desgarrador. En ellas, Miroslava no habla como actriz ni como estrella, sino como una mujer agotada. No hay odio, no hay rencor, solo un deseo de desaparecer para dejar de lastimar a quienes amaba. La serenidad con la que se despide resulta tan perturbadora como el misterio que rodea su último día. Y, sin embargo, hay un elemento que nunca deja de inquietar, la coincidencia entre su final y la escena de Ensayo de un crimen. Allí, su imagen arde en un horno, una representación literal de lo que ocurriría con su cuerpo semanas después. ¿Premonición? ¿Una broma cruel del destino? ¿O un mensaje que solo ella entendía? La línea entre ficción y realidad se volvió invisible en su caso. Hoy, sus restos reposan en el Panteón Francés de San Joaquín, en un mausoleo familiar sobrio y silencioso. Pero el verdadero monumento a Miroslava está en la memoria colectiva. Cada vez que se menciona su nombre, se despierta el recuerdo de una época dorada del cine, y la sombra de una tragedia que nunca se resolvió del todo.
Miroslava Stern encarna ese arquetipo de la estrella que brilla demasiado pronto y se consume demasiado rápido. Su vida y su muerte son un recordatorio de que el glamour y el dolor pueden convivir en la misma persona, y que a veces el aplauso del público no es suficiente para acallar los gritos del alma. Su historia sigue viva porque encierra preguntas que nadie ha podido contestar. Y quizá ahí reside su fuerza, en obligarnos a mirar más allá de la pantalla, a preguntarnos qué se oculta tras los reflectores, a entender que la belleza no siempre trae felicidad. Si esta historia te ha conmovido, si quieres seguir explorando las vidas, misterios y secretos de las figuras que marcaron nuestra historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así podrás acompañarnos en cada nuevo relato donde, como hoy, iluminamos las zonas más oscuras de la memoria. Porque mientras sigamos contando su historia, Miroslava Stern nunca morirá del todo.